Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente todo lo que creías saber sobre el caballo más rápido del mundo en distancias cortas, porque la historia real del cuarto de milla no comenzó en hipódromos elegantes de Kentucky, ni en ranchos modernos de Texas con programas de cría científicamente controlados. Comenzó hace más de 4 siglos en un experimento genético accidental que ningún criador planificó, pero que la historia, el azar y la necesidad brutal conspiraron para crear. Mientras libros oficiales celebran nombres famosos y fechas convenientes, existe una narrativa mucho más fascinante y compleja enterrada en polvo de caminos coloniales, en las praderas infinitas donde tribus indígenas criaban caballos que rivalizaban con cualquier cosa que Europa podía ofrecer, y en esos domingos caóticos del siglo XVII, donde colonos apostaban fortunas en carreras salvajes por calles de tierra que medían exactamente 1/4 de milla. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Esta no es la historia pulida que asociaciones de registro quieren que conozcas, es la verdad cruda sobre cómo sangres ibéricas de conquistadores españoles, genética árabe y bereber refinada durante siglos de guerra en el Medio Oriente, pura sangre ingleses criados obsesivamente para velocidad, mustangs salvajes forjados por selección natural brutal, y la visión de tribus comanche y wichita que entendían cría equina, mejor que cualquier europeo de su época, se mezclaron en una alquimia genética que eventualmente produciría el animal más explosivo que ha pisado este planeta. Hoy vas a descubrir exactamente cómo sucedió esta transformación extraordinaria, qué fuerzas históricas, geográficas y culturales convergieron para crear un caballo que puede acelerar de 0 a 70 kilómetros por hora en menos pasos de los que necesitas para terminar de leer esta frase, y ¿por qué entender este origen? No es solo apreciar historia fascinante, sino comprender qué hace que el cuarto de milla sea fundamentalmente diferente de cualquier otra raza equina jamás desarrollada. La historia comienza no en el Nuevo Mundo, sino en el Viejo, específicamente en la península ibérica del siglo XV, donde España y Portugal estaban consolidando poder después de siglos, expulsando ocupación morisca, y donde los caballos que habían sido herramientas esenciales de guerra durante estas campañas prolongadas representaban algunas de las mejores líneas genéticas disponibles en Europa. Estos caballos ibéricos, andaluces principalmente, pero también jenetes navarros y otras razas regionales, habían sido refinados durante generaciones para trabajo militar que requería no solo velocidad, sino resistencia, agilidad para combate cuerpo a cuerpo, temperamento valiente que no entraba en pánico durante batalla y capacidad de sobrevivir con raciones limitadas, durante campañas donde forraje abundante no estaba garantizado. Pero la verdadera magia genética vino de siglos anteriores cuando los moros habían traído sus propios caballos desde el norte de África y Medio Oriente, árabes y berberiscos seleccionados durante milenios en desiertos, donde solo los más eficientes, resistentes y rápidos sobrevivían condiciones que matarían razas europeas en semanas. Esta infusión de sangre caliente del desierto, en stock ibérico nativo, creó una combinación única que los conquistadores españoles llevarían consigo cuando comenzaran a explorar y colonizar el Nuevo Mundo a partir de 1492. Cristóbal Colón trajo caballos en su segundo viaje y cada expedición subsecuente transportaba más, no solo como medios de transporte, sino como armas psicológicas devastadoras contra poblaciones indígenas que nunca habían visto estos animales y que inicialmente los percibían como criaturas sobrenaturales o dioses vivientes. Estos caballos españoles se dispersaron por todo el continente americano mediante múltiples rutas, algunos a través de México hacia lo que eventualmente sería el suroeste de Estados Unidos, otros en expediciones a Florida y la costa del Golfo, muchos escapando o siendo liberados para volverse salvajes, creando las enormes manadas de mustangs que eventualmente poblarían las grandes llanuras. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque estos mustangs no eran simplemente caballos domésticos regresando a estado salvaje.
Estaban siendo sometidos a presiones de selección natural brutales que eliminarían rápidamente cualquier debilidad genética. Depredadores como lobos y pumas cazaban potros y adultos débiles. Sequías mataban a aquellos que no podían recorrer distancias enormes entre fuentes de agua. Inviernos duros eliminaban a los que no tenían eficiencia metabólica para sobrevivir meses con forraje escaso. Y la competencia por recursos entre sementales favorecía a los más fuertes y agresivos. Durante generaciones, esta criba natural creó poblaciones de caballos salvajes que eran más duros, más resistentes, más adaptados a condiciones americanas que sus ancestros domésticos ibéricos jamás necesitaron ser. Pero mientras esto sucedía en el oeste, algo completamente diferente estaba ocurriendo simultáneamente en la costa este, que eventualmente colisionaría con estas líneas occidentales en una explosión genética que nadie anticipó. Colonos británicos, irlandeses, escoceses y holandeses, llegando a Virginia, las Carolinas y otras colonias orientales trajeron sus propios caballos, líneas completamente diferentes de las ibéricas que dominaban el oeste. Estos incluían ancestros de lo que eventualmente se convertiría en el pura sangre inglés, esa raza obsesivamente refinada para velocidad en carreras de larga distancia que representaba siglos de cría selectiva enfocada casi monomaníacamente en un solo objetivo: correr más rápido que cualquier otro caballo durante una milla o más. También trajeron caballos Morgan, esos animales compactos y versátiles de Nueva Inglaterra, conocidos por fuerza, resistencia y temperamento manejable, junto con diversas razas de trabajo europeas cuyas características exactas se han perdido en la historia, pero que contribuyeron genes valiosos al pool genético colonial. Durante el siglo XVII y principios del XVIII, estos caballos orientales vivían en un mundo completamente separado de los mustangs occidentales y los caballos españoles del suroeste, dos universos genéticos paralelos que eventualmente colisionarían con consecuencias extraordinarias. Pero antes de que esa colisión ocurriera, algo crucial sucedió en las colonias orientales que sentaría las bases para todo lo que vendría después. Los colonos comenzaron a correr sus caballos en competiciones de velocidad pura, que se volverían obsesión cultural y motor de selección genética intensiva. En la América colonial existían tres tipos principales de carreras que entretenían y permitían apostar a poblaciones con pocas otras diversiones disponibles. Carreras largas de hasta 2 millas que favorecían resistencia sostenida. Carreras de trote, donde caballos tiraban carruajes ligeras en competiciones de velocidad controlada. Y crucialmente para nuestra historia, carreras cortas de exactamente 1/4 de milla, aproximadamente 402 metros, corridas típicamente por calles principales de pueblos los domingos después de servicios religiosos. Estas carreras de 1/4 de milla eran caóticas, peligrosas y absolutamente fascinantes, porque todo terminaba en 20 a 25 segundos de aceleración pura, desde parado hasta velocidad máxima, sin estrategia compleja ni reservar energía para distancia larga, solo explosión brutal instantánea. Los caballos que destacaban en estas competiciones eran notablemente diferentes de aquellos exitosos en carreras largas. Eran más pequeños, compactos, con musculatura posterior desproporcionadamente desarrollada y poseían esa cualidad indefinible que los apostadores llamaban explosión, capacidad de alcanzar velocidad letal en pasos que caballos más grandes y aparentemente más poderosos necesitaban el doble de distancia para lograr. Y entonces, en 1746, llegó un caballo que cambiaría todo, un semental que se convertiría en leyenda y cuya influencia genética todavía resuena en pedigrís modernos casi 3 siglos después. Este caballo legendario se llamaba Janus, y su llegada a Virginia en 1756 marca uno de esos momentos pivote, donde la historia podría haber tomado direcciones completamente diferentes, pero que el azar dirigió hacia un resultado específico que reverberaría durante siglos. Janus era nieto de Godolphin Arabian, uno de los 3 sementales fundacionales del pura sangre inglés, junto con Darley Arabian y Byerley Turk,
significando que llevaba sangre árabe directa de las líneas más refinadas y valiosas de Medio Oriente. Pero lo que hacía a Janus especial no era solo su pedigrí impresionante, sino sus características físicas específicas y lo que transmitía consistentemente a su descendencia. Explosión muscular concentrada en cuartos traseros masivos, velocidad instantánea desde parado que dejaba a competidores todavía acelerando cuando él ya estaba metros adelante, y estructura corporal compacta que favorecía aceleración sobre velocidad máxima sostenida. En carreras largas, los descendientes de Janus frecuentemente perdían contra caballos con mejor resistencia cardiovascular, pero en distancias de cuarto de milla eran prácticamente invencibles porque esa explosión inicial les daba ventajas que rivales nunca podían superar en distancia tan corta. Los criadores coloniales, operando puramente en base a observación empírica, sin ninguna comprensión de genética mendeliana, que no sería descubierta hasta un siglo después, comenzaron a usar Janus y sus hijos extensivamente, cruzándolos con yeguas locales y creando lo que los historiadores ahora llaman el Colonial Quarter Horse, ese ancestro directo del cuarto de milla moderno que ya poseía muchas de las características que definirían la raza formal siglos después. Este caballo colonial era pequeño comparado con estándares modernos, raramente excediendo 1,5 metros de altura, pero era extremadamente fuerte para su tamaño, con capacidad de carga desproporcionada a su masa corporal. Era usado intensivamente como caballo de granja durante la semana, tirando arados, transportando cargas, realizando todo tipo de trabajo agrícola pesado que requería fuerza y resistencia. Pero los domingos se transformaba en corredor cuando sus dueños lo llevaban a las carreras de cuarto de milla, donde dinero real cambiaba de manos en apuestas que podían representar fortunas para familias que vivían con márgenes económicos estrechos. Esta dualidad funcional, trabajo duro durante semana y competición explosiva los fines de semana, creó presión selectiva única porque los caballos necesitaban no solo velocidad, sino también rusticidad, temperamento manejable que permitiera trabajo cotidiano sin peligro para humanos, y eficiencia metabólica que les permitiera realizar ambos roles sin colapso físico. Los criadores, aunque no entendían mecanismos genéticos subyacentes, aprendieron empíricamente qué cruzamientos producían potros con esta combinación valiosa de características, y durante generaciones refinaron estas líneas coloniales, creando un tipo de caballo cada vez más distintivo que era reconocible inmediatamente por cualquiera familiarizado con la región. Pero lo que nadie en estas colonias orientales sabía es que su experimento genético estaba a punto de colisionar con otro proceso completamente diferente que había estado ocurriendo simultáneamente en territorios occidentales, y esa colisión produciría algo que ninguno de los dos procesos separados podría haber creado independientemente. Y entonces, en el siglo XIX, todo cambió dramáticamente, cuando colonos americanos comenzaron expansión masiva hacia el oeste, cruzando Apalaches, atravesando Mississippi, ocupando territorios que habían sido dominio de tribus indígenas y manadas de mustangs durante siglos. Estos colonos llevaban consigo sus caballos orientales, incluyendo descendientes de aquellas líneas coloniales de cuarto de milla que habían sido refinadas durante generaciones. Y súbitamente, estos dos universos genéticos que habían evolucionado completamente separados por más de 2 siglos, colisionaron cuando caballos orientales encontraron mustangs occidentales. Lo que sucedió después fue una de las mayores mezcolanzas genéticas en historia equina, tan caótica y desorganizada que ningún registro completo existe de qué exactamente se cruzó con qué, pero cuyos resultados son innegables porque crearon el fenotipo básico de lo que reconocemos hoy como cuarto de milla. Los corredores de cuarto de milla del este aportaban explosión y velocidad instantánea, heredada de líneas como Janus. Los mustangs occidentales contribuían rusticidad extrema forjada por generaciones de selección natural brutal. Y, crucialmente, caballos criados por tribus indígenas, especialmente Comanche y Wichita, que habían desarrollado sus propios programas de cría sofisticados durante siglos,
Añadían características que ni europeos ni americanos habían considerado importantes, pero que resultaron invaluables. Las tribus Comanche, en particular, eran criadores de caballos extraordinarios, cuyas habilidades ecuestres y conocimiento de cría rivalizaban con cualquier cosa en Europa. Habían tomado mustangs descendientes de caballos españoles y, mediante selección cuidadosa durante generaciones, habían creado animales de gran calidad optimizados, específicamente para guerra móvil y caza de búfalos que requerían velocidad, resistencia, agilidad para giros cerrados a velocidad máxima, y esa cualidad casi telepática que los vaqueros posteriores llamarían cow sense, aunque los Comanche la usaban para cazar megafauna en lugar de trabajar ganado doméstico. Cuando colonos americanos adquirían o capturaban estos caballos indígenas y los cruzaban con sus propias líneas orientales, los potros resultantes frecuentemente mostraban combinaciones de características que ningún padre poseía individualmente, lo que genetistas modernos reconocen como vigor híbrido, donde descendientes de primera generación entre poblaciones genéticamente distantes muestran rendimiento superior a cualquiera de los padres. Estos cruces no fueron planificados ni documentados sistemáticamente. Simplemente sucedieron orgánicamente durante décadas, conforme poblaciones de caballos previamente separadas se mezclaban en las fronteras en expansión, creando un pool genético increíblemente diverso, del cual criadores subsecuentes podrían seleccionar características específicas. Y aquí es donde la historia se enfoca en el desarrollo de una característica que se volvería absolutamente definitoria del cuarto de milla moderno. Ese instinto casi sobrenatural para trabajar ganado que los vaqueros llaman cow sense y que separa caballos verdaderamente excepcionales de aquellos meramente competentes. Este cow sense no fue enseñado ni entrenado en las primeras generaciones, era genético, heredado particularmente de aquellas líneas de Mustang y caballo indígena que habían desarrollado capacidades de anticipar y responder a movimientos de animales grandes durante caza o guerra. Cuando rancheros en territorios recién ocupados comenzaron operaciones ganaderas a gran escala durante la segunda mitad del siglo XIX, descubrieron que ciertos caballos poseían esta habilidad natural, mientras otros nunca la desarrollarían, sin importar cuánto entrenamiento recibieran. Y naturalmente, comenzaron a preferir y reproducir selectivamente aquellos con instinto superior. 3 ranchos gigantes en Texas jugaron roles particularmente cruciales en refinar estas características y, esencialmente, crear los fundamentos de lo que se convertiría en la raza formal del cuarto de milla. King Ranch, con su legendaria línea Old Sorrel, que produciría generaciones de caballos excepcionales; Wagoner Ranch, que seleccionaba implacablemente por funcionalidad sobre estética; y Four Sixes Ranch, conocido simplemente como 666, que se volvería sinónimo de calidad en caballos de trabajo. Estos ranchos no estaban criando caballos para exhibiciones ni competiciones formales, estaban produciendo herramientas de trabajo que literalmente determinaban si operaciones ganaderas multimillonarias tendrían éxito o fracaso, porque en territorios vastos de Texas, donde un solo rancho podía abarcar cientos de miles de acres, la capacidad de mover y manejar miles de cabezas de ganado dependía absolutamente de tener caballos con la combinación correcta de explosión para alcanzar reses en fuga, resistencia para trabajar jornadas completas día tras día, inteligencia para anticipar movimientos del ganado, rusticidad para sobrevivir condiciones duras con mantenimiento mínimo y musculatura fuerte capaz de soportar trabajo físicamente exigente durante años sin colapso. Durante décadas estos ranchos seleccionaron implacablemente por estas características, eliminando de programas de cría cualquier animal que no cumpliera estándares, sin importar cuán impresionante fuera su pedigrí o apariencia. Y gradualmente refinaron un tipo de caballo tan consistente que comenzó a ser reconocible como algo distinto, algo que merecía reconocimiento formal, como raza, separada en lugar de simplemente tipo funcional sin estatus oficial. Y entonces
En 1940, después de años de esfuerzo por criadores y rancheros que querían proteger y preservar estas líneas genéticas valiosas, se fundó la American Quarter Horse Association con el propósito explícito de mantener registros genealógicos y establecer estándares de raza que codificarían formalmente lo que había sido creado informalmente durante 3 siglos de cruces, selección y refinamiento. El primer caballo oficialmente registrado recibió el número P1 y el nombre Wimpy, un semental descendiente directo del legendario Old Sorrel del King Ranch, ese patriarca genético que los vaqueros llamaban cariñosamente Alazán Viejo y cuya influencia en pedigrís modernos es tan penetrante que casi todos los cuartos de milla de élite actuales pueden rastrear líneas hasta él si retrocedes suficientes generaciones. Los primeros 500 números de registro fueron reservados específicamente para caballos elegidos como fundadores de la raza, animales que los miembros fundacionales de AQHA consideraban representativos del tipo ideal que querían preservar, y estudiar estos pedigrís fundacionales revela exactamente qué características estaban siendo priorizadas: explosión muscular particularmente en cuartos traseros, inteligencia y cooperación, que hacían entrenamiento más fácil, temperamento dócil, que permitía manejo seguro, y versatilidad absoluta, que significaba el mismo caballo podía trabajar ganado, competir en carreras cortas o ser montado por niños sin peligro. Estas características no fueron inventadas en 1940. Habían sido refinadas durante 300 años de presiones selectivas, tanto naturales como artificiales. Y la fundación de AQHA simplemente formalizó y codificó lo que generaciones de criadores anónimos habían creado mediante observación empírica, ensayo y error, y selección basada en rendimiento funcional real en lugar de estándares estéticos arbitrarios. El cuarto de milla moderno que reconocemos hoy mide típicamente entre 1,43 m a 1,60 m de altura, significativamente más pequeño que muchas razas de silla europeas, pero perfectamente proporcionado para su función específica. Pesa entre 431 a 544 kilogramos, con esa masa concentrada en musculatura densa, particularmente en posterior, donde glúteos masivos y músculos de muslo proporcionan potencia explosiva que alimenta aceleración legendaria. El pecho es amplio, permitiendo gran capacidad pulmonar. El lomo es corto, lo cual transmite fuerza del posterior al anterior más eficientemente que espaldas largas que actúan como palancas desfavorables, y el centro de gravedad está posicionado más adelante que en otras razas, creando ventaja biomecánica para aceleración instantánea desde parado. El temperamento es consistentemente dócil y cooperativo, resultado de 3 siglos donde caballos difíciles o peligrosos fueron sistemáticamente eliminados de programas de cría porque nadie quiere trabajar diariamente con animal que podría matarte en momento de descuido. Y crucialmente, el cuarto de milla posee lo que criadores llaman mejor conversión muscular del mundo equino, significando que convierte alimento en músculo funcional más eficientemente que prácticamente cualquier otra raza, ventaja metabólica que contribuye tanto a su explosión como a su economía de mantenimiento. Y así llegamos al presente, donde el cuarto de milla no es solo raza importante, sino literalmente la población equina registrada más grande del planeta, con millones de ejemplares distribuidos globalmente, dominando rodeos, ranchos, hipódromos cortos y modalidades western en todos los continentes. Esta dominancia global es testimonio de que las características refinadas durante esos 3 siglos de evolución caótica pero dirigida resultaron ser exactamente lo que el mundo moderno necesita en caballos de trabajo y competición. Pero entender este origen complejo, apreciar cómo sangres ibéricas, árabes, inglesas, mustang y indígenas se mezclaron en proporciones que nunca podremos reconstruir exactamente, es crucial para entender qué hace al cuarto de milla único y por qué intentar replicar sus características en otras razas mediante simple cruce fracasa consistentemente.
porque estás tratando de recrear resultado de proceso histórico que tomó 300 años y involucró fuerzas que no pueden ser duplicadas en programas de cría controlados de décadas. Te invito a reflexionar sobre esta historia extraordinaria y compartir tus propias conexiones con la raza, porque cada cuarto de milla vivo hoy es testimonio viviente de este experimento genético accidental que se convirtió en el caballo más exitoso jamás creado por humanidad.